Dicen que los huracanes destruyen casas, pero a mí uno me destruyó el alma. Aquella noche no solo perdí mi techo, perdí la fe en la sangre que crié con mis propias manos. Soy Jesús, tengo 62 años. Durante toda mi vida trabajé como carpintero, construyendo muebles para otros, mientras, pedazo a pedazo, levantaba mi propio hogar en las afueras del pueblo. Cada clavo, cada tabla, era un recuerdo, un sueño para descansar junto a mi hijo Andrés cuando envejeciera. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Pero el viento cambió. El cielo rugió como una bestia, y en minutos mi mundo se vino abajo. Las paredes se partieron, el techo voló, y yo apenas logré salir con vida. Empapado, temblando, con las manos heridas, solo pude pensar en una cosa. Mi hijo no me dejará solo. Caminé horas bajo la lluvia hasta su casa. Cuando llegué, toqué la puerta con la esperanza de un abrazo, pero quien abrió fue Laura, mi nuera. Su mirada, helada. Ni una palabra de compasión. Solo un grito que me rompió más que la tormenta. ¡Lárgate de aquí! Duerme con los perros si quieres. Me quedé mudo. Detrás de ella, vi a mi hijo Andrés, paralizado, con los ojos llenos de miedo. Él quería hablar, lo sé, pero Laura lo amenazaba con destruir su vida si me ayudaba. Así que bajó la cabeza. ¿Y yo? Caminé hacia el patio trasero. Allí, entre el barro y el frío, encontré mi lugar. Una caseta de perro. Mi refugio esa noche. Mientras el viento me golpeaba el rostro, juré algo. Nadie más volvería a humillarme. Y no sabía que el amanecer traería a alguien, que cambiaría mi destino para siempre. La caseta de perro olía a humedad y abandono, como si hasta el animal hubiera decidido que ese lugar no merecía ser habitado. Me acurruqué en una esquina, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo el frío de octubre se metía en mis huesos como agujas invisibles. La ropa empapada se pegaba a mi piel, y cada ráfaga de viento me recordaba que había tocado fondo de una manera que nunca imaginé posible. Desde donde estaba podía ver las ventanas iluminadas de la casa de mi hijo, esa casa que yo mismo le había comprado hace 3 años cuando se casó con Laura. Vendí mi camioneta, empeñé mis herramientas más valiosas y hasta pedí prestado para darle ese regalo, porque quería verlo feliz y establecido. Pero nunca se lo dije, nunca le conté que ese lugar era mi sacrificio, mi última gran inversión en su felicidad, porque no quería que me viera como un padre necesitado de reconocimiento. Ahora me arrepentía de ese silencio. A través de las cortinas translúcidas pude ver las sombras moviéndose dentro de la casa. Reconocí la silueta de Andrés caminando de un lado a otro, agitado, probablemente discutiendo con Laura. Por un momento tuve la esperanza de que viniera a buscarme, de que abriera la puerta de esa caseta y me dijera que todo había sido un malentendido horrible. Pero los minutos pasaron convirtiéndose en horas y la puerta nunca se abrió. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de mi cabello gris. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una decepción tan profunda que dolía más que cualquier golpe físico. Había criado a ese niño solo después de que su madre muriera cuando él tenía apenas 7 años. Trabajé dobles turnos durante años para pagarle la universidad. Y siempre le enseñé que la familia era lo más sagrado en este mundo. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? ¿Una caseta de perro en la noche más oscura de mi vida? El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración después de la furia del huracán. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes grises, iluminando los escombros y los árboles caídos que decoraban el vecindario como monumentos a la destrucción. Mis músculos estaban tan rígidos que me costó un mundo poder estirar las piernas y salir de esa maldita caseta. Me quedé de pie en el patio trasero, observando la casa de mi hijo con una mezcla de dolor y rabia que nunca antes había sentido. Las ventanas seguían cerradas,
las cortinas corridas, como si los habitantes de ese lugar quisieran fingir que yo no existía. Pensé en tocar la puerta nuevamente, en exigir aunque fuera un café caliente y una explicación, pero el orgullo me detuvo en seco. Si mi propio hijo no había tenido el valor de defender a su padre la noche anterior, ¿qué podía esperar en la mañana? Estaba a punto de darme la vuelta y caminar hacia cualquier lugar que me alejara de esa humillación, cuando escuché el sonido inconfundible de un motor de lujo acercándose por la calle. Era un sonido diferente al de los autos comunes que transitaban por ese barrio de clase media. Un ronroneo suave y poderoso que hablaba de dinero y elegancia. Me giré justo a tiempo para ver cómo un Mercedes-Benz negro, brillante como un espejo a pesar del barro de las calles, se detenía frente a la casa de Andrés. El contraste era tan marcado que varias personas que limpiaban los escombros de sus jardines se detuvieron para mirar. En un vecindario donde los autos más nuevos tenían al menos 5 años de antigüedad, ese vehículo parecía salido de otra dimensión. La puerta del conductor se abrió primero y un hombre de traje impecable, claramente un chófer, rodeó el auto con pasos medidos y profesionales. Luego abrió la puerta trasera con una reverencia que yo solo había visto en las películas, y de allí descendió una mujer que me dejó sin aliento, por razones que no tenían nada que ver con la belleza física. Ella no era joven, tendría unos 50 años, pero había algo en su porte que irradiaba una dignidad y un poder que hacía que la edad fuera completamente irrelevante. Vestía un traje sastre color marfil que probablemente costaba más que todo mi taller de carpintería, y su cabello castaño recogido en un moño elegante revelaba un rostro de facciones finas y una mirada inteligente que parecía capaz de atravesar cualquier mentira. Lo más sorprendente fue que en cuanto salió del auto, sus ojos se posaron directamente en mí, como si supiera exactamente a quién estaba buscando. No miró la casa de Andrés ni al chofer que esperaba instrucciones, sino que caminó directamente hacia donde yo estaba parado, todavía junto a la caseta de perro, con mi ropa arrugada y manchada de barro, probablemente oliendo a humedad y derrota. Sentí la urgencia de huir, de esconderme, porque en ese momento mi apariencia debía ser la de un vagabundo, y lo último que necesitaba era más humillación frente a testigos. Pero había algo en la forma en que ella se acercaba, con pasos firmes pero sin prisa, que me mantuvo clavado en el lugar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que sus ojos, de un color avellana claro, no mostraban ni desprecio ni lástima, sino una curiosidad genuina mezclada con algo que no pude identificar de inmediato. «Buenos días», dijo con una voz suave pero clara, el tipo de voz que está acostumbrada a ser escuchada sin necesidad de gritar. «Disculpe mi atrevimiento, pero ¿pasó usted la noche aquí afuera?». La pregunta era tan directa que me tomó por sorpresa. Asentí lentamente, sin saber muy bien qué responder, sintiendo cómo el calor de la vergüenza subía por mi cuello. «Sí, señora», logré decir finalmente, mi voz sonando más ronca de lo normal después de una noche en silencio. El huracán destruyó mi casa y... bueno, no tuve otro lugar donde ir. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que resultaba casi incómoda, como si estuviera leyendo una historia completa en mi rostro cansado y en mis manos temblorosas. «¿Y esta casa de aquí?», preguntó, señalando con un gesto sutil hacia la vivienda de Andrés. «¿No vive aquí alguien de su familia?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de emociones contradictorias en mi pecho. Parte de mí quería defender a mi hijo, inventar alguna excusa que lo hiciera quedar bien, porque a pesar de todo seguía siendo mi sangre, y el amor de padre no se borra de la noche a la mañana. Pero otra parte, la parte que había pasado horas tiritando en una caseta de perro, mientras mi propio hijo dormía en una cama caliente a pocos metros de distancia, esa parte quería gritar la verdad. «Es la casa de mi hijo», admití finalmente, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Pero su esposa. Ella decidió que no era bienvenido.
Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía y por un momento temí haber compartido demasiado con una completa extraña. Pero en lugar de incomodarse o alejarse como esperaba, la mujer dio un paso más cerca, su expresión transformándose en algo que solo podía describir como indignación controlada. ¿Su nuera lo dejó dormir afuera?, preguntó, y había algo peligroso en el tono suave de su voz, como el filo de un cuchillo escondido bajo terciopelo. Después de que usted perdiera su hogar en el huracán. Asentí de nuevo, incapaz de encontrar palabras que pudieran suavizar la crudeza de esa realidad. La mujer se quedó en silencio por un momento, sus labios formando una línea delgada mientras procesaba la información. Luego, para mi absoluta sorpresa, extendió su mano hacia mí, no para estrecharla en un saludo formal, sino ofreciéndola como apoyo. «Mi nombre es Victoria Sandoval», dijo con una firmeza que no admitía debate. «Y no voy a permitir que usted pase un minuto más en estas condiciones. Por favor, permítame ayudarlo». El apellido Sandoval resonó en mi mente como una campana de alarma. Todos en San Cristóbal conocían ese apellido. Era imposible no conocerlo. Los Sandoval habían sido los fundadores del pueblo hace más de un siglo, dueños de las principales tierras, las fábricas y gran parte de los negocios que mantenían viva la economía local. Pero había algo más, un recuerdo reciente que luchaba por abrirse paso entre la niebla de mi agotamiento. Don Ernesto Sandoval, el patriarca de la familia, había fallecido hace aproximadamente 2 años en un accidente automovilístico que conmocionó a toda la región. Los periódicos locales habían cubierto el funeral durante semanas, mostrando procesiones interminables de personas que le debían favores, trabajos y oportunidades a aquel hombre poderoso. Y si mi memoria no me fallaba, don Ernesto había dejado una única heredera, su hija Victoria. Miré su mano extendida como si fuera un salvavidas lanzado en medio de un océano tempestuoso, y por un segundo dudé en tomarla, porque una vida entera de orgullo y autosuficiencia me había enseñado que aceptar caridad era admitir derrota. Pero luego pensé en la caseta de perro, en la puerta cerrada de mi hijo, en mis manos vacías y mi casa destruida, y comprendí que el orgullo era un lujo que ya no podía permitirme. Tomé su mano con la mía, callosa y áspera por décadas de trabajo con madera, y sentí la calidez de su apretón firme, sin rastro de repulsión por el estado en que me encontraba. «Gracias, señora Sandoval», logré decir, mi voz quebrándose ligeramente. «Pero no quiero ser una carga para nadie más». Ella soltó una risa suave que no tenía nada de condescendiente, sino más bien algo cercano a la comprensión genuina. «Señor», hizo una pausa, esperando que completara la información. «Jesús Moreno». «Señor Moreno, he aprendido en estos últimos 2 años que las cargas verdaderas no son las personas que necesitan ayuda, sino las que rechazan la compasión cuando más la necesitan», dijo. Y había una sombra de tristeza en sus ojos que sugería que hablaba desde una experiencia personal profunda. «Además, tengo mis razones para hacer esto, razones que van más allá de la simple caridad». Esa última frase despertó mi curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, ella ya se había girado hacia su chofer y le estaba dando instrucciones en un tono que claramente no admitía cuestionamientos. «Rodrigo, por favor, prepara la habitación de invitados en la casa principal. El señor Moreno se quedará con nosotros hasta que podamos evaluar la situación de su propiedad y ver cómo podemos ayudarlo a reconstruir». «Enseguida, señora Victoria», respondió el chofer con una inclinación de cabeza antes de sacar su teléfono y comenzar a hacer llamadas. Me quedé paralizado, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. ¿Acababa de invitarme a quedarme en su casa? La heredera de los Sandoval, la mujer más poderosa de San Cristóbal, me estaba ofreciendo refugio como si fuera lo más natural del mundo. «Señora Sandoval, yo no puedo aceptar esto», tartamudeé, mi mente luchando entre la gratitud y la incredulidad. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí.
Victoria se volvió hacia mí con una sonrisa enigmática que iluminó su rostro de una manera que la hacía lucir 10 años más joven. Y en ese momento comprendí por qué esta mujer había logrado mantener el imperio Sandoval, funcionando sin problemas después de la muerte de su padre, cuando muchos depredadores corporativos probablemente apostaban a que ella fracasaría. «Sé más de lo que cree, señor Moreno», dijo con un tono que mezclaba misterio y calidez. Hace 2 meses necesitaba reparar la biblioteca de la casa principal, una habitación llena de estanterías antiguas que requerían el toque de un artesano que entendiera la madera como algo vivo y no solo como material de construcción. Me recomendaron a 3 carpinteros de la región, pero cuando vi sus trabajos previos, solo uno me impresionó realmente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran mientras yo comenzaba a atar cabos con una mezcla creciente de asombro y confusión. Fui personalmente a su taller en las afueras del pueblo para conocerlo y ofrecerle el trabajo. Continuó, sus ojos brillando con un recuerdo que parecía agradable. Pero usted no estaba. Un vecino me dijo que había ido al hospital porque su hijo necesitaba una operación de emergencia y usted estaba donando sangre. Dejé mi tarjeta y un mensaje, pero nunca recibí respuesta. La memoria golpeó mi mente como un rayo. 2 meses atrás, Andrés había sufrido un accidente en su trabajo en la construcción. Nada grave, pero había perdido sangre y necesitaba una transfusión urgente. Yo había corrido al hospital sin pensarlo 2 veces, y me había quedado allí durante 3 días hasta asegurarme de que estaba fuera de peligro. Cuando regresé a casa encontré varias tarjetas de presentación y mensajes que, en mi agotamiento y preocupación, había dejado en un cajón con la intención de revisarlos después. Una intención que el huracán había borrado literalmente de la faz de la tierra, junto con mi casa. Yo recuerdo haber visto tarjetas cuando volví del hospital. Admití, sintiendo una punzada de arrepentimiento por la oportunidad perdida. Pero mi hijo estaba recuperándose y yo, lo siento, señora Sandoval, debí haber respondido. Ella agitó una mano en el aire, desestimando mis disculpas como si fueran insignificantes. Lo que importa es que ese día, mientras esperaba en su taller, observé las piezas que tenía en exhibición. Vi el amor y el respeto con que trabajaba cada detalle, la forma en que las vetas de la madera fluían naturalmente en sus diseños, y supe que era usted el tipo de hombre que valora las cosas correctas en la vida. Sus ojos se suavizaron con algo parecido a la admiración. También vi las fotografías en su pequeña oficina, fotos de un niño creciendo, graduándose, sonriendo junto a un padre que claramente lo adoraba. Sentí que mi garganta se cerraba con emoción al recordar esas fotografías que había enmarcado con mis propias manos, cada una representando un momento importante en la vida de Andrés desde que era un bebé hasta el día de su boda. Las había colgado en las paredes de mi taller, no solo como decoración, sino como recordatorios constantes de por qué trabajaba tan duro, de cuál era mi verdadero propósito en este mundo. Y ahora, continuó Victoria, su voz tomando un tono más firme, veo a ese mismo hombre parado junto a una caseta de perro, habiendo sido rechazado por el hijo al que dedicó su vida entera. Eso me dice todo lo que necesito saber, no sobre usted, señor Moreno, sino sobre las personas que deberían haberlo protegido y fallaron miserablemente en hacerlo. Sus palabras eran como un bálsamo sobre heridas que ni siquiera sabía que estaban sangrando. Por primera vez desde que el huracán destruyó mi casa sentí que alguien realmente me veía, no como una carga o un problema, sino como un ser humano que merecía dignidad y respeto. No sé qué decir, murmuré, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No diga nada todavía, respondió ella con gentileza. Solo venga conmigo. Permítame ofrecerle un lugar donde recuperarse, y luego, cuando esté listo, hablaremos sobre el futuro. Le prometo que no se arrepentirá de aceptar esta mano, amiga. Justo en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para máximo efecto dramático, la puerta principal de la casa de Andrés se abrió, y Laura apareció en el umbral, todavía en bata
y con una taza de café en la mano. Su expresión de satisfacción matutina se congeló cuando vio el Mercedes-Benz estacionado frente a su casa, y luego se transformó en puro shock cuando reconoció a Victoria Sandoval, parada junto a su despreciado suegro. El café se derramó de su taza, manchando su bata cara, pero ella ni siquiera pareció notarlo. Sus ojos iban de Victoria a mí y de regreso a Victoria, como si su cerebro se negara a procesar la escena imposible que se desarrollaba frente a ella. ¿Señora Sandoval? Tartamudeó Laura, su voz subiendo 2 octavas en lo que claramente era una mezcla de sorpresa y pánico. ¿Qué hace usted aquí? Victoria se volvió hacia Laura con una lentitud calculada, como una reina girando para dirigirse a un súbdito que había cometido una ofensa imperdonable. La temperatura en el aire pareció descender varios grados, y pude ver cómo Laura inconscientemente retrocedía un paso, como si su cuerpo reconociera el peligro antes de que su mente pudiera procesarlo completamente. «Estoy aquí recogiendo a un invitado», respondió Victoria con una cortesía fría que era de alguna manera más intimidante que cualquier grito. «El señor Moreno se quedará en mi residencia hasta nuevo aviso». Laura parpadeó varias veces, su cerebro claramente luchando por encontrar sentido a esas palabras. Detrás de ella apareció Andrés, todavía en pijama con el cabello revuelto y una expresión de confusión que rápidamente se transformó en horror cuando comprendió lo que estaba sucediendo. «Papá», dijo mi hijo, su voz apenas un susurro mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Papá, yo...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Laura le agarró el brazo con tanta fuerza que vi cómo los nudillos de sus dedos se ponían blancos. La mirada que le lanzó a su esposo era una advertencia clara y Andrés, cobarde como había demostrado ser, cerró la boca inmediatamente. Sentí algo rompiéndose en mi pecho, algo que tal vez nunca podría repararse completamente. Durante toda la noche había alimentado una pequeña esperanza de que Andrés viniera a buscarme por la mañana, de que encontrara el coraje que yo le había intentado inculcar durante toda su vida. Pero verlo ahí, silenciado por su esposa, eligiendo su comodidad sobre su padre, fue una traición más profunda que la noche en la caseta de perro. «No tienes que decir nada, hijo», le dije, mi voz sonando extrañamente calmada considerando el terremoto de emociones que sacudía mi interior. «Tus acciones de anoche dijeron todo lo que necesitaba escuchar». Andrés palideció como si lo hubiera abofeteado, pero Victoria no le dio oportunidad de responder. Se posicionó ligeramente frente a mí, como si estuviera protegiéndome, un gesto que no pasó desapercibido para nadie presente. «Señora», Laura comenzó, claramente intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Creo que hay un malentendido. Mi suegro estaba... Él decidió quedarse afuera porque usted le ofreció la caseta del perro como alojamiento», interrumpió Victoria, su tono tan afilado que prácticamente podía cortar el aire. «Oh, no, señora. No hay ningún malentendido aquí. Las acciones hablan mucho más claro que cualquier excusa que pueda inventar ahora». El rostro de Laura pasó por varios tonos de rojo, mientras procesaba la humillación pública que estaba experimentando. Pero lo que más me sorprendió fue ver un destello de miedo genuino en sus ojos. No era simplemente vergüenza por ser expuesta frente a una figura poderosa de la comunidad. Era algo más profundo, como si de repente se diera cuenta de que había cometido un error, que podría tener consecuencias que iban mucho más allá de la incomodidad social. «Señora Sandoval, por favor, si me permite explicar». Laura intentó nuevamente, su voz ahora adoptando un tono suplicante que nunca le había escuchado antes. «No hay nada que explicar». Victoria la cortó con una finalidad que no admitía debate. «Sin embargo, hay algo que creo que debería saber, ya que parece muy cómoda viviendo en esta casa». Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara mientras sacaba de su elegante bolso un sobre manila que no había notado antes. Lo sostuvo en alto como si fuera evidencia en un juicio. «¿Sabe quién es el verdadero dueño de esta propiedad, señora?»
Victoria dejó la pregunta colgando en el aire. Márquez, completó Laura automáticamente. Laura Márquez de Moreno. Ah, sí, Márquez, repitió Victoria con un tono que sugería que acababa de recordar algo importante. Su padre es Roberto Márquez, correcto, el que trabaja como supervisor en la fábrica textil. Laura asintió, claramente confundida sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. Pero yo sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido, porque empezaba a comprender que Victoria había hecho su tarea de investigación mucho más profundamente de lo que cualquiera podría haber anticipado. Una fábrica textil que, por cierto, es propiedad de Sandoval Industries. Continuó Victoria, dejando que esa información se asentara. Pero no nos desviemos del tema. Esta casa, señora Márquez, fue adquirida hace 3 años por un monto de 230,000 pesos, pagados en efectivo. Sacó un documento del sobre y lo desplegó donde todos pudieran verlo. Incluso desde mi posición pude distinguir que se trataba de una escritura de propiedad. El comprador registrado. Victoria continuó, su dedo señalando una línea específica en el documento. No es Andrés Moreno como muchos podrían asumir, sino Jesús Moreno. Su suegro, señora Márquez, es el verdadero dueño legal de esta casa en la que usted vive. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Laura se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Victoria la hubieran golpeado físicamente, y su mano buscó apoyo en el marco de la puerta. Andrés, por su parte, cerró los ojos con fuerza, su rostro contorsionándose en una expresión de culpa y vergüenza que confirmaba lo que Victoria acababa de revelar. Yo mismo me quedé sin palabras, no porque la información fuera falsa, sino porque nunca imaginé que llegaría el día en que ese secreto saliera a la luz de una manera tan dramática. Había mantenido la propiedad de la casa en secreto específicamente para que Andrés no se sintiera como si me debiera algo, para que pudiera construir su vida sin la carga psicológica de estar viviendo en la caridad de su padre. Eso no puede ser cierto, murmuró Laura, pero su voz carecía de convicción y sus ojos buscaban desesperadamente a Andrés para que la contradijera. Miss Hijo abrió los ojos lentamente y cuando miró a su esposa pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Es verdad, dijo con voz quebrada. Papá compró la casa pero me pidió que no te lo dijera. Él quería que sintiéramos que era nuestra, que la habíamos conseguido por nuestros propios méritos. ¿Cómo es posible? Laura prácticamente gritó, su voz subiendo tanto que varios vecinos que ya estaban observando la escena desde sus ventanas salieron abiertamente a sus jardines para no perderse detalle. Tú me dijiste que habíamos ahorrado para comprarla. Me dijiste que era nuestro esfuerzo. Yo lo siento. Andrés no podía mirarla a los ojos. Papá insistió en que era importante que tuviéramos un lugar propio cuando nos casáramos y yo no supe cómo decírtelo después. Victoria observaba el intercambio con una expresión indescifrable, pero yo podía ver la satisfacción apenas contenida en sus ojos. Estaba disfrutando esto, no por crueldad, sino porque claramente creía en la justicia y en que las personas enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Entonces, Victoria retomó la palabra con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de Laura. Resulta que la mujer que echó a un hombre a dormir en una caseta de perro, en realidad estaba echando al dueño legítimo de la casa en la que ella duerme cómodamente cada noche. Irónico, ¿no le parece? Laura abrió y cerró la boca varias veces, pareciendo un pez fuera del agua, mientras la magnitud de su error comenzaba a penetrar realmente en su conciencia. Podía ver los engranajes de su mente trabajando a toda velocidad, probablemente calculando no solo las implicaciones sociales de lo que había hecho, sino también las ramificaciones legales potenciales de haber expulsado al propietario real de una vivienda. Yo no sabía. Finalmente logró decir, su voz ahora reducida a un susurro patético. Andrés nunca me dijo, si hubiera sabido. ¿Hubiera actuado diferente? Preguntó Victoria, su tono cargado de escepticismo. De alguna manera lo dudo, señora Márquez.
Una persona con compasión básica no necesita conocer el estatus legal de alguien para ofrecerle refugio en medio de una tormenta, especialmente cuando ese alguien es el padre de su esposo. Los vecinos ahora se habían acercado más, formando un semicírculo improvisado alrededor de la escena. Reconocí a varios de ellos, personas a las que había construido muebles a lo largo de los años, y sus expresiones de indignación dirigidas hacia Laura me hicieron sentir una validación extraña que no sabía que necesitaba. «Señora Sandoval», intervino Andrés, dando un paso adelante mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Por favor, no culpe solo a Laura. Yo también soy responsable. Debí haber defendido a mi padre anoche, pero tuve miedo y fui un cobarde. Fue la primera vez que mi hijo mostraba algo de la columna vertebral que yo esperaba que hubiera desarrollado. Pero el momento llegaba demasiado tarde y bajo presión externa, en lugar de convicción interna. Aún así, parte de mí quería abalanzarme y abrazarlo, perdonar todo, y pretender que la noche anterior nunca había sucedido. Pero Victoria habló antes de que pudiera actuar según ese impulso. Su autocrítica es admirable, joven Moreno, aunque llega un poco tarde. Dijo con una dureza que hizo que Andrés se encogiera visiblemente. La valentía que se manifiesta solo después de ser descubierto no es verdadera valentía, es simplemente control de daños. Se volvió hacia mí entonces, su expresión suavizándose considerablemente. Señor Moreno, la decisión es completamente suya. Si desea quedarse aquí y resolver las cosas con su familia, lo entenderé perfectamente, y mi oferta de ayuda seguirá en pie. Pero si prefiere alejarse de esta situación, al menos por ahora, mi casa está abierta para usted sin condiciones ni expectativas. Miré la casa que yo había comprado con años de sacrificio, luego a mi hijo que seguía llorando en el umbral de la puerta, y finalmente a Laura cuyo rostro ahora mostraba una mezcla calculada de arrepentimiento y pánico. Podía ver que ella estaba tratando de formular las palabras correctas que pudieran reparar el daño. Pero ambos sabíamos que no existía un discurso que pudiera borrar la frialdad con la que me había tratado apenas horas antes. La verdad era que si me quedaba ahora, si perdonaba y olvidaba tan fácilmente, estaría estableciendo un precedente peligroso. Les estaría enseñando a ambos que podían pisotearme sin consecuencias reales, que mi amor de padre era una carta blanca para cualquier tipo de maltrato porque siempre estaría ahí esperando, siempre dispuesto a absorber el dolor sin protestar. Y algo en mí, algo que tal vez había comenzado a germinar durante esas horas frías en la caseta de perro, se rebeló contra esa idea. «Me iré con la señora Sandoval», dije finalmente, mi voz sorprendentemente firme considerando que sentía como si estuviera arrancándome el corazón del pecho. Necesito tiempo para pensar y para sanar, y claramente no puedo hacer ninguna de esas cosas aquí. «¡Papá, no!». Andrés dio varios pasos hacia adelante, extendiendo una mano suplicante. «Por favor, podemos arreglar esto. Déjame explicarte, déjame hacer las cosas bien». Me giré hacia mi hijo, y por primera vez en mi vida, lo miré sin el filtro del amor incondicional de padre, sino con los ojos de alguien que había sido profundamente herido y traicionado. Lo que vi fue un hombre de 32 años que todavía no había aprendido a tomar responsabilidad real por sus acciones, que seguía esperando que otros limpiaran sus desastres. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Andrés?, le pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla estable. No es que me hayas dejado afuera anoche, aunque eso dolió más de lo que puedes imaginar. Es que lo hiciste después de que vendí mi camioneta, empeñé mis mejores herramientas y pedí prestado dinero que todavía estoy pagando para darte esta casa. Todo porque quería verte feliz y establecido. Andrés palideció aún más si eso era posible. ¿Qué? Su voz fue apenas un susurro. Dijiste que era un regalo. Nunca mencionaste sacrificios, porque no quería que te sintieras en deuda conmigo. Respondí con cansancio, porque pensé que era lo que hacían los padres, dar sin esperar nada a cambio excepto tal vez
en el peor momento de sus vidas, un poco de compasión básica. Laura había retrocedido hacia el interior de la casa, su rostro ahora oculto entre las sombras del pasillo, pero podía sentir su presencia tóxica incluso desde la distancia. Sabía que en cuanto esta escena terminara, comenzaría a trabajar en Andrés, manipulándolo con su arsenal habitual de amenazas y lágrimas, probablemente convenciéndolo de que yo era el problema, de que mi dramática partida con Victoria Sandoval era un acto de traición paternal. Pero ya no era mi responsabilidad proteger a mi hijo de las consecuencias de haber elegido a la compañera equivocada. Era un adulto y había tomado sus decisiones. Señor Moreno. La voz de Victoria me sacó de mis pensamientos. El auto está listo cuando usted lo esté. Asentí y comencé a caminar hacia el Mercedes-Benz, mis piernas sintiéndose extrañamente ligeras, ahora que había tomado la decisión. Había dado apenas 3 pasos cuando escuché la voz desesperada de Andrés llamándome nuevamente. «Papá, espera. Al menos dime dónde vas a estar, cómo puedo contactarte». Me detuve, pero no me giré completamente. «Creo que ambos necesitamos espacio, hijo. ¿Cuándo y si estés listo para tener una conversación real, sin que tu esposa te dicte qué decir o cómo sentir, encontrarás la manera de localizarme». El chófer abrió la puerta trasera del Mercedes, y por primera vez en mi vida experimenté el lujo de deslizarme en asientos de cuero, que probablemente costaban más que todos los muebles que había fabricado en los últimos 5 años. Victoria se sentó a mi lado con una gracia natural que hablaba de toda una vida acostumbrada a este tipo de comodidades. Mientras el auto comenzaba a alejarse, miré por la ventana trasera una última vez. Andrés estaba parado en medio de la calle, viéndose pequeño y perdido con su pijama arrugado y su rostro manchado de lágrimas. Laura había salido nuevamente, pero mantenía su distancia, sus brazos cruzados defensivamente sobre su pecho. Los vecinos seguían observando, murmurando entre ellos, y sabía que para el final del día toda la historia habría circulado por San Cristóbal al menos 3 veces, cada versión probablemente más exagerada que la anterior. ¿Está bien?, preguntó Victoria suavemente cuando notó que había apartado la mirada de la ventana. Honestamente no sé qué estoy sintiendo, admití, hundiéndome en el asiento como si pudiera desaparecer en el cuero. Es como si mi vida entera se hubiera desmoronado en menos de 24 horas. Victoria permaneció en silencio por un momento, dejándome procesar mis emociones sin la presión de tener que mantener una conversación. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidez que sugería experiencia personal con el tipo de pérdida que yo estaba experimentando. Hace 2 años cuando mi padre murió, comenzó, su mirada fija en algún punto distante más allá de la ventana. Pensé que mi mundo se había terminado. Él no era solo mi padre, sino mi mentor, mi mejor amigo y la única familia que me quedaba después de que mi madre falleciera cuando yo era joven. De repente me encontré sola, responsable de un imperio empresarial para el cual muchos asumían que no estaba preparada. Hizo una pausa, sus manos jugando distraídamente con el broche de su bolso. Los primeros meses fueron un infierno. Cada decisión que tomaba era cuestionada. Cada reunión de negocios sentía como estar en un tribunal, donde yo era simultáneamente la acusada y la juez. Había días en los que quería renunciar a todo, vender las empresas y desaparecer a algún lugar donde nadie conociera el apellido Sandoval. ¿Qué cambió?, pregunté, genuinamente curioso y agradecido por la distracción de mis propios pensamientos oscuros. Me di cuenta de que el dolor y la pérdida no tenían que ser el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, respondió, girándose para mirarme directamente. Mi padre me había dado las herramientas y el conocimiento, pero yo tenía que encontrar mi propia voz, mi propia manera de liderar. Y descubrí que cuando dejé de intentar ser una versión femenina de él, y comencé a ser simplemente Victoria, las cosas comenzaron a encajar. Sus palabras resonaron en algo profundo dentro de mí, aunque nuestras situaciones eran dramáticamente diferentes en escala y naturaleza. ¿Y la soledad?, pregunté en voz baja. ¿Cómo se lidia con eso? Una sombra cruzó su rostro.
revelando una vulnerabilidad que probablemente muy pocas personas llegaban a ver. No voy a mentirle y decir que es fácil, admitió. Hay noches en las que la mansión Sandoval se siente como un mausoleo lleno de recuerdos y silencio. He tenido pretendientes, por supuesto, pero es difícil saber si están interesados en Victoria la persona o en Victoria la heredera. Nos quedamos en silencio compartido, mientras el auto continuaba su camino, dejando atrás el vecindario de clase media y adentrándose en las zonas más exclusivas de San Cristóbal. Las casas se fueron haciendo progresivamente más grandes y espaciadas, los jardines más elaborados, hasta que finalmente llegamos a una entrada imponente flanqueada por columnas de piedra y portones de hierro forjado, que se abrieron automáticamente al reconocer el vehículo. La mansión Sandoval era exactamente lo que uno esperaría de una familia que había acumulado riqueza y poder durante generaciones. Pero al mismo tiempo tenía algo que la distinguía de las típicas demostraciones ostentosas de dinero. Era elegante sin ser pretenciosa, imponente sin ser intimidante, una estructura de 3 pisos de piedra color miel con amplios ventanales que capturaban la luz de la mañana y la transformaban en algo casi mágico. Los jardines que rodeaban la propiedad eran obras de arte vivientes, con árboles centenarios que probablemente habían visto generaciones de Sandoval pasar bajo sus ramas, y flores que creaban explosiones de color en cada rincón. Un camino de grava perfectamente mantenido serpenteaba hasta la entrada principal, donde 2 empleadas uniformadas ya estaban esperando, claramente alertadas de nuestra llegada. «Bienvenido a mi hogar, señor Moreno», dijo Victoria mientras el chofer abría nuestras puertas. Sé que debe parecer excesivo viniendo de circunstancias más modestas, pero le prometo que nadie aquí lo juzgará o lo tratará con condescendencia. Todos en mi personal han sido instruidos para tratarlo como el invitado de honor que es. Salí del auto sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa arrugada y manchada de barro, mis manos toscas de trabajador manual, y mi cabello gris despeinado por una noche a la intemperie. Pero cuando las empleadas me saludaron con sonrisas genuinas y reverencias respetuosas, algo de la tensión en mis hombros comenzó a aflojarse. «¿Señora Victoria?», dijo una de las mujeres, una señora de mediana edad con ojos amables. «Preparamos la suite azul como instruyó. Está completamente lista con ropa fresca y artículos de aseo». «Perfecto, Marta, gracias», respondió Victoria antes de volverse hacia mí. «Señor Moreno, Marta aquí lo guiará a su habitación. Tómese todo el tiempo que necesite para refrescarse y descansar. Cuando esté listo, si lo desea, puede reunirse conmigo en el estudio para discutir los próximos pasos, o simplemente puede disfrutar de la paz y tranquilidad de la casa. No hay presión, no hay expectativas, solo la oportunidad de recuperarse». La seguía Marta a través de un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura, con pisos de mármol pulido que reflejaban la luz de una araña de cristal suspendida en lo alto. Subimos una escalera amplia y elegante, cuya barandilla de caoba brillaba con el cuidado de generaciones, y finalmente llegamos a un pasillo del segundo piso decorado con pinturas, que probablemente valían más que todo lo que había poseído en mi vida. La suite azul recibía su nombre por una razón obvia, ya que las paredes estaban pintadas en un tono suave de azul cielo que inmediatamente transmitía serenidad. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el tamaño del espacio, que era más grande que toda mi casa destruida. Con una cama king size que lucía como una nube de almohadas y sábanas blancas, un área de estar con sofás cómodos frente a una chimenea de mármol, y ventanas enormes que ofrecían vistas panorámicas de los jardines traseros y las montañas distantes. «El baño está por aquí», indicó Marta, abriendo una puerta que revelaba un santuario de azulejos blancos y accesorios dorados, con una bañera lo suficientemente grande para nadar y una ducha con múltiples cabezales que parecía algo sacado del futuro. «Encontrará toallas frescas, productos de baño, y en el closet hay ropa de diferentes tallas hasta que podamos conseguirle un guardarropa apropiado». Me quedé parado en medio de la habitación, girando lentamente para absorber todo,
sintiendo como si hubiera caído en un cuento de hadas o tal vez estaba teniendo una alucinación inducida por la hipotermia de la noche anterior. «¿Señor Moreno?» La voz preocupada de Marta me sacó de mi estupor. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita que llame a un médico?» «No, no», me apresuré a responder, dándome cuenta de que probablemente lucía como si estuviera en shock, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. «Es solo que todo esto es demasiado. Hace apenas unas horas estaba en una caseta de perro y ahora...» Mi voz se quebró y para mi vergüenza las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. No eran lágrimas bonitas y dignas, sino sollozos feos y desgarradores que sacudían todo mi cuerpo mientras 2 días de trauma, miedo, dolor y ahora alivio abrumador se liberaban de una vez. Marta, bendita sea su alma compasiva, no hizo ningún intento de detenerme o consolarme con palabras vacías. Simplemente me guió hacia el sofá, me ayudó a sentarme y se quedó allí, una presencia silenciosa y reconfortante, mientras yo me desmoronaba por completo. No sé cuánto tiempo lloré, pero cuando finalmente me calmé lo suficiente como para respirar normalmente, encontré un pañuelo de tela en mi mano que Marta debe haber colocado allí en algún momento. «Perdón», murmuré limpiándome la cara. «No sé qué me pasó». «No tiene que disculparse, señor», dijo Marta con gentileza. «He trabajado para la familia Sandoval durante 20 años, y he aprendido que las lágrimas son a veces la única manera en que el alma puede limpiarse del veneno que otros le inyectan». Sus palabras eran simples pero profundamente sabias, y me encontré sonriendo débilmente a pesar del estado emocional en el que me encontraba. «¿La señora Victoria siempre es tan generosa con extraños?», pregunté, genuinamente curioso sobre la mujer que había aparecido en el momento más oscuro de mi vida como un ángel salvador. Marta consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, como si estuviera midiendo cuánto debería revelar. «La señora Victoria tiene un corazón muy grande, pero no es ingenua», dijo finalmente. Después de la muerte de don Ernesto, muchas personas intentaron aprovecharse de ella, pensando que una mujer sola sería presa fácil. Aprendió rápidamente a distinguir entre quienes tenían intenciones genuinas y quienes solo querían un pedazo de la fortuna Sandoval. Se acercó a las ventanas y ajustó las cortinas para permitir más luz natural en la habitación. Pero cuando encuentra a alguien que considera digno de su ayuda, no hay límites para lo que hará, continuó. He visto cómo ha rescatado negocios familiares al borde de la quiebra, cómo ha pagado tratamientos médicos para empleados y sus familias, cómo ha financiado educación para niños prometedores del pueblo. Todo discretamente, sin fanfarria ni expectativas de reconocimiento público. Me recosté en el sofá, procesando esta nueva información sobre mi benefactora. «¿Y por qué cree que decidió ayudarme a mí específicamente?», pregunté. Mencionó algo sobre haber visitado mi taller hace 2 meses, pero aún así no termino de entender por qué alguien de su posición se interesaría tanto en un simple carpintero. Marta me miró con una expresión que mezclaba simpatía y algo que podría haber sido complicidad. «Eso, señor Moreno, es algo que debería discutir directamente con la señora Victoria cuando ambos estén listos», dijo diplomáticamente. «Pero lo que puedo decirle es que desde que su padre murió, ella ha estado buscando algo, o tal vez alguien, que le devuelva un sentido de propósito más allá de administrar empresas y asistir a eventos sociales vacíos». Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo en el umbral para añadir una última cosa. «La soledad de la riqueza es real, señor Moreno. Una puede estar rodeada de cientos de personas y aún así sentirse completamente sola, especialmente cuando se sabe que la mayoría de esas personas están ahí por interés y no por afecto genuino». Después de que Marta se fue, me quedé sentado en el sofá por varios minutos más, mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Finalmente, decidí que necesitaba una ducha caliente más que respirar, y me arrastré hacia el baño. El agua caliente fue una revelación.
lavando no solo la suciedad y el barro de mi cuerpo, sino también ayudando a aliviar algo de la tensión que había estado cargando en cada músculo. Me quedé bajo el chorro durante lo que probablemente fue media hora, dejando que el vapor llenara el espacio y que el calor penetrara hasta mis huesos que todavía recordaban el frío de la noche anterior. Cuando finalmente salí, y me sequé con toallas que eran más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado antes, encontré que alguien había entrado silenciosamente y había dejado ropa sobre la cama. Pantalones de vestir en color gris oscuro, una camisa blanca de algodón egipcio que se sentía como seda contra mi piel, calcetines y zapatos de cuero que milagrosamente eran exactamente mi talla. Me vestí lentamente, casi con reverencia, y cuando me miré en el espejo de cuerpo entero que colgaba en una esquina de la habitación, apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Seguía siendo Jesús Moreno, con las mismas arrugas alrededor de los ojos y el mismo cabello gris que necesitaba un corte, pero había algo diferente en mi postura, en la forma en que el buen corte de la ropa me hacía sostenerme más derecho. Un golpe suave en la puerta me sacó de mi contemplación. «Adelante», llamé, esperando que fuera Marta nuevamente. Pero quien entró fue Victoria, ahora cambiada de su traje sastre a algo más casual, pero igualmente elegante. Un vestido de punto color crema que hacía que sus ojos avellana parecieran brillar con luz propia. «Veo que la ropa le queda bien», observó con una sonrisa de satisfacción. «Marta tiene un ojo excelente para las tallas. Todo es perfecto», dije, sintiéndome inadecuado con mi limitado vocabulario para expresar la gratitud que sentía. «Señora Sandoval, no sé cómo podré pagarle alguna vez por todo esto». Ella agitó una mano descartando mis palabras. «No hay nada que pagar, señor Moreno. Considérelo un intercambio entre dos personas que se encontraron en el momento justo cuando ambas lo necesitaban». Hizo una pausa, mordiéndose ligeramente el labio inferior como si estuviera debatiendo internamente algo. «¿Se siente lo suficientemente recuperado como para acompañarme a almorzar? Hay cosas de las que me gustaría hablar con usted, propuestas que creo podrían beneficiarnos mutuamente». La curiosidad que había estado creciendo desde que nos conocimos esa mañana finalmente alcanzó un punto crítico. «Por supuesto», acepté. «Pero debo admitir que estoy intrigado. ¿Qué tipo de propuestas podría tener una mujer como usted para alguien como yo?» Victoria sonrió, pero había una seriedad en sus ojos que sugería que lo que estaba a punto de proponer no era algo casual o improvisado, sino cuidadosamente considerado y planeado. «Caminemos hacia el comedor mientras hablamos», sugirió, ofreciéndome su brazo en un gesto que era simultáneamente formal y sorprendentemente íntimo. «Y por favor, tutéeme. Creo que después de todo lo que ha pasado esta mañana, podemos dejar de lado las formalidades excesivas». Tomé su brazo con cuidado, consciente de que mis manos de carpintero, aunque limpias ahora, seguían siendo ásperas y callosas contra la suavidad de su piel. Comenzamos a caminar por el pasillo hacia la escalera mientras ella organizaba sus pensamientos. «Como mencionaste antes, estoy sola». Comenzó Victoria, su voz tomando un tono más vulnerable del que había mostrado hasta ahora. «Oh, tengo empleados, asesores, socios de negocios e innumerables personas que quieren algo de mí, pero no tengo familia, no tengo a nadie que me vea simplemente como Victoria, y no como la heredera Sandoval». Llegamos a la escalera y comenzamos a descender, nuestros pasos haciendo eco suavemente contra el mármol. «Esta mañana, cuando te vi junto a esa caseta de perro, rechazado por tu propio hijo después de haber dado todo por él, vi algo en ti que pocas veces encuentro en las personas de mi círculo social. Autenticidad, dignidad incluso en la derrota, y un tipo de nobleza que no tiene nada que ver con títulos o cuentas bancarias», continuó, deteniéndose en el descanso de la escalera para mirarme directamente. Y pensé, aquí hay un hombre que entiende lo que significa realmente sacrificarse por otros, que conoce el valor del trabajo honesto, y que probablemente nunca ha tenido un pensamiento manipulador en toda su vida. No supe qué decir ante ese análisis tan personal,
así que simplemente esperé a que continuara. Mi propuesta es esta. Jesús, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez y haciendo que sonara como algo precioso. Quédate aquí, no como un invitado temporal, sino como, bueno, supongo que la palabra correcta sería compañero. Alguien con quien pueda compartir comidas y conversaciones. Alguien que pueda ofrecerme una perspectiva honesta sin agendas ocultas. Alguien cuya presencia haga que esta mansión enorme se sienta menos como un mausoleo y más como un hogar. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras procesaba lo que estaba sugiriendo. ¿Y qué recibiría yo a cambio?, pregunté, necesitando entender completamente los términos de lo que sonaba demasiado bueno para ser verdad. Un lugar donde vivir con toda la comodidad que puedas imaginar, sin preocupaciones financieras, acceso a recursos para reconstruir tu negocio de carpintería si lo deseas, o para perseguir cualquier otro interés que tengas. Enumeró. Pero más que eso, Jesús, te ofrezco respeto, compañía, y la posibilidad de que ambos encontremos en el otro lo que el destino nos quitó. Familia elegida en lugar de familia de sangre. La miraba mientras asimilaba la magnitud de lo que estaba proponiendo, consciente de que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado, cuando toqué la puerta de mi hijo la noche anterior. Me quedé mirándola fijamente tratando de detectar algún indicio de engaño o manipulación en su expresión. Pero lo único que vi fue una vulnerabilidad genuina que probablemente pocas personas tenían el privilegio de presenciar. Victoria Sandoval, la mujer más poderosa de San Cristóbal, me estaba ofreciendo no solo un refugio temporal, sino una especie de alianza que desafiaba todas las convenciones sociales que conocía. No entiendo, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué yo? Literalmente acabas de conocerme hace unas horas. Podría ser cualquier tipo de persona, podría tener vicios ocultos o intenciones oscuras. Victoria soltó una risa suave que resonó en el espacio amplio de la escalera. He pasado los últimos 2 años rodeada de personas que me conocen desde hace décadas, y aún así me han traicionado o intentado manipularme de formas que nunca imaginé posibles, dijo con un toque de amargura. He aprendido que el tiempo que conoces a alguien no es garantía de nada. En cambio, hay momentos, instantes decisivos donde el verdadero carácter de una persona se revela completamente. Comenzamos a bajar el resto de la escalera, su mano aún descansando ligeramente en mi brazo. Esta mañana te vi rechazar el impulso de gritar o causar una escena cuando tu nuera te humilló públicamente. Te vi mantener tu dignidad cuando tu hijo demostró ser un cobarde. Y cuando te ofrecí ayuda, vi en tus ojos gratitud genuina mezclada con vergüenza por necesitarla. No el brillo calculador de alguien que ve una oportunidad para aprovecharse, continuó. Esos momentos me dijeron más sobre quién eres que lo que cualquier investigación de antecedentes podría revelar. Llegamos al pie de la escalera y ella me guió hacia el ala este de la mansión, pasando por una galería decorada con retratos de generaciones de Sandoval, que nos observaban con expresiones severas desde sus marcos dorados. Además, añadió con un toque de humor, sí hice que mi equipo de seguridad realizara una verificación rápida mientras te duchabas. Espero no te moleste. Descubrí que eres exactamente quien aparentas ser, un carpintero trabajador, sin deudas significativas aparte de un préstamo que sacaste para la casa de tu hijo, sin antecedentes criminales, y con una reputación impecable en la comunidad por tu honestidad y la calidad de tu trabajo. Debería haberme sentido invadido por esa investigación, pero en cambio, me sentí extrañamente halagado de que alguien considerara que valía la pena el esfuerzo de verificar mi historia. Entonces tu propuesta es que viva aquí contigo como... ¿Qué exactamente?, pregunté, necesitando claridad absoluta. No quiero que haya malentendidos sobre expectativas o roles. Victoria se detuvo frente a unas puertas dobles de madera tallada que probablemente tenían más de un siglo de antigüedad, y me miró directamente a los ojos con una franqueza que aprecié enormemente. Te propongo que seamos compañeros en el sentido más puro de la palabra, dijo sin rodeos.
Dos personas solas que deciden enfrentar la vida juntas, compartiendo espacio, conversaciones, comidas y experiencias, pero cada uno manteniendo su propia autonomía y privacidad. No hay expectativas románticas o físicas, a menos que ambos decidamos explorar esa posibilidad en el futuro, y eso sería una decisión mutua tomada sin presión ni obligación. Su honestidad brutal era refrescante en un mundo donde las personas rara vez decían lo que realmente pensaban o querían. ¿Y si no funciona?, pregunté, queriendo conocer todas las posibilidades. ¿Y si después de unas semanas decides que cometiste un error, o yo me doy cuenta de que no puedo adaptarme a este estilo de vida? Entonces seremos adultos civilizados al respecto, respondió con simplicidad. Te ayudaré a establecerte en otro lugar, asegurándome de que tengas los recursos para reconstruir tu vida, y nos separaremos sin rencores ni dramas. Pero Jesús, tengo la profunda intuición de que eso no va a pasar. Empujó las puertas abriéndolas hacia un comedor que literalmente me dejó sin aliento. No era la ostentación excesiva que esperaba, sino más bien una elegancia contenida. Con una mesa de madera oscura que podía acomodar fácilmente a 20 personas, pero que ahora estaba puesta solo para 2 en un extremo, creando una atmósfera íntima, a pesar del tamaño imponente del espacio. Ventanales franceses daban a un jardín interior, donde una fuente de piedra murmuraba suavemente, y flores exóticas creaban un festival de colores. Esta era la mesa favorita de mi padre, dijo Victoria pasando su mano con cariño sobre la superficie pulida. Roble macizo de 300 años, tallada por artesanos alemanes en 1890. Él solía decir que una buena mesa era donde se forjaban los verdaderos acuerdos, no en oficinas frías, sino alrededor de comida compartida y conversación honesta. Me acerqué a examinar la pieza con el ojo crítico de un carpintero y no pude evitar un silbido de admiración. El trabajo de unión era impecable. Las tallas decorativas mostraban una maestría que rara vez se veía en el mundo moderno, donde todo se producía en masa sin alma ni atención al detalle. Es una obra maestra, murmuré, pasando mis dedos por las vetas de la madera. El artesano que creó esto entendía que no estaba simplemente haciendo un mueble, sino dejando un legado que sobreviviría generaciones. Cuando levanté la mirada, encontré a Victoria observándome con una expresión que solo podía describir como de profunda satisfacción, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Esa es exactamente la filosofía que vi en tu trabajo cuando visité tu taller, dijo suavemente. No estabas fabricando mercancía para vender rápido y obtener ganancias. Estabas creando piezas que llevarían tu alma dentro de ellas mucho después de que te hayas ido. Nos sentamos a la mesa mientras empleados discretos servían el almuerzo. Platos que olían deliciosamente pero que eran presentados con una elegancia que me hizo sentir torpe cuando tomé los cubiertos correctos, solo después de observar cuáles usaba Victoria primero. Ella notó mi incomodidad y sonrió con ternura. Cuando mi madre murió yo tenía 12 años. Comenzó a hablar mientras cortaba delicadamente su comida. Mi padre se encerró en el trabajo y me dejó al cuidado de institutrices que me enseñaron todos los modales y protocolos sociales apropiados para una heredera Sandoval. Aprendí qué tenedor usar para cada plato, cómo caminar con libros en la cabeza para mantener la postura perfecta, cómo sonreír cortésmente incluso cuando quería gritar. ¿Y sabes qué descubrí, Jesús? Negué con la cabeza, completamente absorto en su historia. Que todas esas reglas son absolutamente insignificantes comparadas con la amabilidad básica y el respeto genuino. Dijo con convicción. Puedes usar el tenedor equivocado en una cena de gala, pero si tratas a las personas con dignidad, si ves más allá de sus títulos y posiciones sociales, hacia sus corazones, entonces tienes algo que ninguna cantidad de etiqueta puede enseñar. Sus palabras me reconfortaron y comencé a relajarme, disfrutando realmente de la comida que era exquisita de una manera que hacía que cada bocado fuera una experiencia. Hablamos durante horas sobre todo y nada, compartiendo historias de nuestras vidas tan diferentes pero conectadas por hilos comunes de pérdida, soledad
y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parecía diseñado para aplastar el espíritu humano. Le conté sobre mi esposa María, cómo había muerto de cáncer cuando Andrés tenía solo 7 años, dejándome con un niño pequeño y un agujero en el pecho que pensé nunca se llenaría. Le hablé de las noches trabajando hasta la madrugada en el taller después de acostar a Andrés, tratando de ganar suficiente dinero para darle una vida decente, mientras el dolor me comía vivo. Le describí la alegría que sentí cuando mi hijo fue aceptado en la universidad. Cómo vendí mi camioneta sin pensarlo 2 veces porque su educación era más importante que mi comodidad. Victoria escuchaba con una atención total que hacía que cada palabra se sintiera valiosa e importante. A su vez, ella compartió cómo había sido crecer en una jaula dorada, rodeada de riqueza pero carente del afecto simple que otros niños daban por sentado. Me habló de su padre, un hombre brillante pero emocionalmente distante, que le enseñó a dirigir un imperio pero nunca le dijo que la amaba. Me describió la presión constante de saber que cada error que cometía sería magnificado por los medios locales. Cada decisión cuestionada por consejeros que esperaban que fracasara para poder tomar control. Cuando papá murió en ese accidente, dijo Victoria, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. Hubo una parte de mí que sintió un alivio terrible junto con el dolor. Finalmente estaba libre de vivir bajo su sombra, de intentar constantemente ganar una aprobación que nunca llegaba completamente. Y luego me sentí horriblemente culpable por ese alivio, como si fuera un monstruo por sentir otra cosa que pura tristeza. Extendí mi mano a través de la mesa y tomé la suya sin pensarlo. Un gesto instintivo de consuelo que ella aceptó con gratitud, apretando mis dedos callosos entre los suyos suaves. No eres un monstruo, le dije con firmeza. Eres humana, y las emociones humanas son complicadas y contradictorias. Puedes amar a alguien y aún así sentir alivio cuando una relación difícil termina. Eso no te hace mala persona, solo te hace real. Nos quedamos así por un momento, manos entrelazadas sobre la mesa antigua, 2 extraños que de alguna manera se habían convertido en confidentes en el espacio de unas pocas horas. Fue Victoria quien finalmente rompió el silencio, pero no soltó mi mano. ¿Sabes lo que es más irónico de toda esta situación?, preguntó con una sonrisa triste. Cuando te vi esta mañana junto a esa caseta de perro, mi primer pensamiento no fue de lástima, sino de envidia. La miré con sorpresa total. ¿Envidia? ¿De qué posiblemente podrías envidiarme cuando yo no tenía nada y tú lo tienes todo? Envidiaba que hubieras conocido el amor verdadero, aunque lo perdieras, explicó. Que hubieras tenido un hijo a quien dedicar tu vida, incluso si ese hijo te decepcionó terriblemente. Que hubieras construido algo con tus propias manos, creado belleza a partir de madera bruta. Toda mi vida ha sido administrar lo que otros construyeron, mantener un legado que nunca pedí, jugar un papel que fue escrito para mí antes de que naciera. Apretó mi mano más fuerte, pero esta mañana, cuando tomé la decisión de acercarme a ti, de ofrecerte ayuda sin pedir permiso a mis asesores o considerar las implicaciones sociales, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad. La libertad de actuar según mis propios instintos, de extender una mano porque quería hacerlo y no porque el protocolo lo dictaba. Victoria, dije suavemente, usando su nombre sin el título formal, y sintiendo cómo las sílabas se acomodaban naturalmente en mi lengua. Creo que ambos hemos estado viviendo para otros durante demasiado tiempo. Yo para mi hijo, tú para el legado de tu familia. Tal vez es momento de que empecemos a vivir para nosotros mismos. Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido esperanza mezclada con una determinación renovada. Entonces, ¿eso significa que aceptas mi propuesta?, preguntó, su voz conteniendo apenas su emoción. ¿Te quedarás aquí conmigo y veremos qué tipo de vida podemos construir juntos? Miré alrededor del comedor elegante, luego de vuelta a la mujer extraordinaria que sostenía mi mano como si fuera algo precioso, y sentí algo expandiéndose en mi pecho,
que tardé un momento en reconocer como felicidad genuina. No la felicidad superficial de un momento placentero, sino algo más profundo, la sensación de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar en este momento de mi vida. Sí, respondí, mi voz firme y clara. Me quedaré. Pero con una condición. Victoria levantó una ceja con curiosidad. ¿Cuál sería esa condición? Que me permitas contribuir de alguna manera significativa, dije. No puedo simplemente vivir aquí como un objeto decorativo o un proyecto de caridad. Necesito sentir que estoy aportando algo, que tengo un propósito. Una sonrisa brillante se extendió por el rostro de Victoria, transformándola de hermosa a absolutamente radiante. Pensé que nunca lo pedirías, dijo con entusiasmo evidente. De hecho, ya tengo varias ideas. La biblioteca que mencioné necesita esas reparaciones y restauraciones. Además, hay toda una ala de la mansión llena de muebles antiguos que requieren el toque de un maestro artesano. Y he estado pensando en abrir un centro de capacitación en oficios tradicionales para jóvenes del pueblo que no pueden permitirse la universidad. Un lugar donde puedan aprender carpintería, herrería, trabajos en cuero. ¿Te imaginas dirigiendo el programa de carpintería? Su entusiasmo era contagioso y me encontré sonriendo ampliamente por primera vez en lo que parecían años. Eso suena increíble, admití, como un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Entonces lo haremos realidad, declaró Victoria con la confianza de alguien acostumbrada a convertir visiones en realidad. Pero primero, necesitas recuperarte completamente de todo lo que has pasado. Los próximos días serán para descansar, explorar la propiedad, conocer al personal y permitirte adaptarte a tu nueva vida sin presiones ni expectativas. Justo en ese momento, uno de los empleados entró discretamente y se acercó a Victoria, susurrándole algo al oído. Vi cómo su expresión se endurecía ligeramente antes de asentir y despedir al hombre con un gesto de la mano. Parece que tenemos visitantes, dijo, su tono cargado de significado. Tu hijo Andrés y su esposa Laura están en las puertas principales, solicitando permiso para entrar y hablar contigo. Sentí que mi estómago se contraía con una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería verlos, escuchar lo que tenían que decir, mientras otra parte más sabia recordaba el frío de la caseta de perro y la mirada de desprecio en los ojos de Laura. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Victoria dejando la decisión completamente en mis manos. Puedo decirles que no es un buen momento, o puedo hacer que los traigan aquí. Es completamente tu elección y apoyaré cualquier decisión que tomes. Respiré profundamente antes de responder. Déjalos entrar, dije finalmente. Pero aquí, en este comedor, contigo presente, no quiero estar solo con ellos. Victoria asintió y se sentó junto a mí en señal de apoyo. Momentos después entraron Andrés y Laura, luciendo fuera de lugar. Andrés llevaba ropa arrugada, sus ojos hinchados de llorar. Laura vestía un traje que parecía barato comparado con la elegancia de Victoria, y aunque intentaba verse humilde, seguía evaluando el valor de cada objeto. «Papá», comenzó Andrés con voz quebrada. «Gracias por recibirnos después de todo». Laura tomó la palabra con un tono ensayado. «Venimos a disculparnos. Lo de anoche fue imperdonable. Estaba asustada por el huracán y dije cosas terribles». «¿Y tú, Andrés?», pregunté. «¿Qué tienes que decir por tus propias acciones?» «Fui un cobarde», respondió con voz ronca. «Sabía que debía defenderte, pero Laura amenazó con irse y arruinar mi vida si lo hacía». «¿Y eso fue suficiente?», pregunté duramente. ¿El miedo a perder tu comodidad fue más fuerte que décadas de amor? El silencio fue absoluto, interrumpido solo por los sollozos de Andrés. «Papá, por favor», suplicó entre lágrimas. «Sé que no merezco tu perdón, pero eres mi única familia y no puedo vivir sabiendo que te perdí». Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. «Andrés», dije suavemente, «te amo y eso nunca cambiará. Pero el amor también significa establecer límites.
Miré a Laura. No sé si tu disculpa es genuina o solo te asustaste al descubrir que soy el dueño de la casa donde viven, pero nunca más permitiré que me falten al respeto. Me volví hacia Victoria. Esta mujer me ha ofrecido dignidad y respeto cuando ustedes no pudieron. Me quedaré aquí mientras decido mi futuro. Esto no significa que te abandono, hijo, pero por primera vez en décadas me estoy eligiendo a mí mismo. Si quieres reconstruir nuestra relación, demuéstralo con acciones. Encuentra tu columna vertebral. Andrés asintió entre lágrimas. Lo haré, papá, te lo prometo. Después de que se fueron, Victoria tomó mi mano. Hiciste lo correcto, dijo. Estableciste límites dejando la puerta abierta. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije sonriendo. Perdí mi casa, fui traicionado por mi hijo, pasé la peor noche en una caseta de perro. Pero ahora, aquí contigo, siento que finalmente llegué a casa. Bienvenido a casa, Jesús, susurró Victoria. Los meses siguientes trajeron cambios extraordinarios. El centro de capacitación se hizo realidad y la mansión se llenó de vida. Andrés cumplió su promesa y reclamó su vida. Laura, sorprendentemente, eligió intentar cambiar. Victoria y yo construimos una relación profunda basada en respeto y admiración mutua. El huracán destruyó mi casa, pero también las ilusiones que me ataban a una vida que nunca fue realmente mía. En esas ruinas, Victoria y yo construimos algo nuevo. A veces pensaba en esa noche en la caseta y sentía gratitud. Fue necesario tocar fondo para aprender a volar. Y volar era mucho más fácil con alguien especial a tu lado.